Muy, pero muy buenos días, mis queridos amigos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y esta es la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Nos encontramos en el segundo trimestre, Crecer en Jesús. Y estudiamos la lección número 8. Crecer en la iglesia. Son 3 preguntas que queremos resolver. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir su palabra y estudiar con los nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que algunos de los que han escuchado puedan, oh Padre Santo, convertirse en los instrumentos que puedan compartir con otros las lecciones que estamos compartiendo acá. Y si ese pequeño grupo recibe su bendición, Señor, se convertirán no en algunos, sino en muchos. Porque sabemos, oh Dios, que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Sin embargo, oramos, buen Dios, para que sea el número grande o pequeño, podamos, oh Señor, alcanzar a aquellos que su Espíritu Santo ha logrado convencer, haciendo nosotros nuestra parte. Sabemos que el Espíritu Santo cantará victoria cuando juntos hayamos alcanzado la meta, que es crecer en Jesús. Amén. ¿Qué lugar ocupa la iglesia en mi vida? ¿Cuál es mi lugar en la vida de la iglesia? ¿Qué me ofrece la iglesia para que yo crezca a semejanza de Cristo? Efesios 4, 15, 16 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es nuestro concepto clave de esta semana. La iglesia es una comunidad de creyentes formada por Cristo que se congregan en un lugar concreto para alabar a Dios y edificarse espiritualmente. No para echar chisme o hablar de los últimos avances de la telenovela o los resultados de la NBA. Dios ha dotado a su iglesia con dones espirituales especiales a fin de que ésta pueda desempeñar con eficacia la misión que se le ha encomendado. Amigo mío, yo no voy a la iglesia para comentar los resultados del último campeonato de fútbol o las finales de la NBA o los movimientos políticos de mi país.
Yo no voy a la iglesia para formar parte de ninguna pirámide económica, ni para comprar ningún producto que X hermano esté vendiendo. Jesús dijo que habían convertido su iglesia en un mercado. Yo voy a la iglesia para alabar a Dios y edificarme espiritualmente. De eso queremos hablar en el estudio de hoy día miércoles. Veamos. Jesús provee la vida en la iglesia del Nuevo Testamento y para la segunda generación. El legado de Jesús perdura a través de la provisión del liderazgo y autoridad espiritual para la segunda generación de creyentes. Este análisis de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes es cortesía de su amigo y hermano en Cristo José Moreno del Seminario TIS. Primera lección. El día domingo. La promesa del Espíritu Santo, Juan 14:26. El Consolador prometido. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo a sus discípulos para guiarlos y enseñarles todas las cosas. Juan 14:26 y 27 nos dicen: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El hermano y ministro de la música, Junior Kelly Marchena, nos regala este canto, que no lo podemos poner en esta programación por cuestiones de derecho de autor, pero usted puede buscarlo. Entra a la página de nuestro hermano y amigo Junior Kelly Marchena, que ha estado por lo menos 2 veces acá en Panamá. La segunda vez no pudimos saludarlo por la pandemia, pero nos hicimos amigos la primera vez que estuvo con nosotros antes de la pandemia. La promesa del Espíritu Santo nos garantiza seguridad y consuelo. En segundo lugar, los creyentes pueden encontrar seguridad y consuelo en el hecho de que están solos y que Jesús sigue guiando a su iglesia a través del Espíritu Santo. Y yo os rogaré al Padre, y yo rogaré al Padre, dice Juan 14:16 y 17. Y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, repito, perdón, corrijo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, y recalco, no le ve, ni le conoce, subraye, ni le conoce, y marque doblemente lo que sigue. Pero vosotros, o sea, nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad que sí? En esta lección del domingo, la promesa del Espíritu Santo, tenemos nuestro tercer punto. Continuidad del liderazgo. Ah, usted pensó que ya Jesús no era el líder, ¿verdad? Ahora era Pedro. Ahora el líder es Pedro. Equivocación. Pedro jamás ha sido el líder. Jesús jamás ha abandonado el puesto de liderazgo en su iglesia. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia garantiza la continuidad del liderazgo espiritual de Jesús a lo largo del tiempo. Juan 14, 18 al 20 lo confirman. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Amigo, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia garantiza la continuidad del liderazgo espiritual de Jesús a lo largo de todo el tiempo hasta el fin. Jesús sigue siendo el pastor de la iglesia. Jesús sigue siendo la cabeza de la iglesia. Y lo será por la eternidad. De ti depende que así sea en tu vida. El día lunes continuamos con este concepto, la analogía del esposo y la esposa. Efesios 5, 21 al 33. Acá tenemos 4 lecciones. Cristo es la cabeza de la iglesia, la número 1. Pablo compara la relación entre Cristo y la iglesia con la relación matrimonial entre el esposo y la esposa. La número 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los creyentes conforman el cuerpo de Cristo y dependen de él como su cabeza y guía espiritual. No tenemos otro pastor, no tenemos otro líder. Nuestro líder es y será siempre Jesucristo. Provisión y cuidado. Así como un esposo provee y cuida de su esposa, Jesús provee y cuida de la iglesia a través del Espíritu Santo y su continuo liderazgo. Esa es la mayor evidencia que tenemos de quién es el que lideriza nuestra iglesia. Abre los ojos. Somos seguidores de Jesús, no de hombre alguno. Respetamos las autoridades humanas puestas por Dios, que reconocen que Jesús es la cabeza de la iglesia. Cualquier otra que no lo reconozca, lo siento por él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Una relación íntima provoca todo esto. Saber que Jesús es la cabeza del cuerpo implica que la cabeza y el cuerpo andan juntas. No puede la cabeza estar en un lado y el cuerpo en otro. Eso solo ocurre cuando le cortan la cabeza al cuerpo. La analogía del matrimonio muestra la relación íntima que Jesús busca tener con cada uno de sus seguidores y su iglesia en general. Cuidado con llamarte Cristo solo. Hay un cuerpo de Cristo que se llama iglesia. Y hay una cabeza de ese cuerpo que se llama Jesús. Cuidado. El día martes vimos la estructura del liderazgo de la iglesia primitiva. Células domésticas. Segundo punto, comunidad y amor fraternal. Luego vimos el liderazgo espiritual. En el primer punto, la iglesia primitiva se reunía en grupos pequeños en casas donde el liderazgo y la guía se proporcionaban a través de los líderes de las células domésticas. Los líderes de la iglesia primitiva se preocupaban por mantener la unidad y el amor fraternal entre los miembros de la iglesia. Repito, los líderes de la iglesia primitiva se preocupaban por mantener la unidad y el amor fraternal entre los miembros de la iglesia. Liderazgo espiritual. Los líderes de la iglesia primitiva eran considerados líderes espirituales que ejercían la autoridad bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa experiencia usted la puede vivir en el caso de Ananías y Zafira, allá en Hechos 5. Repasemos un poquito lo que la Biblia dice acerca de estos tres puntos. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada célula doméstica diariamente recibía un número incalculable de personas que el Espíritu convencía y convertía. Y alcanzaban así la salvación. Y alcanzaron así la salvación. Hechos 2:1 y 4:32. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo anhelo ese día. Ananías y Zafira, Hechos 5, verso 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? ¿Por qué? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Era evidente en los líderes de la iglesia primitiva que el Espíritu Santo tenía comunicación directa con ellos.
Y este versículo, esta historia de Ananías y Zafira no nos dejan mentir. ¿Quién le dijo a Pedro el pacto que Ananías y su esposa Zafira habían hecho? Uno solo: el Espíritu Santo. Líderes, escuchen, porque Dios le ha provisto oídos a su iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El día miércoles, o sea, hoy, tenemos los dones de Cristo para el crecimiento. Después de que Jesús les hubo encomendado a sus seguidores la enorme tarea de hacer discípulos por todo el mundo, Él hizo provisión tanto para ellos como para su encomienda. Efesios 4, 7 al 16. Cuando Jesús regresó al cielo, ¿qué dones le dio a la iglesia? Efesios 4:11. Reina Valera 1960 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La versión Dios habla hoy lo presenta así: y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Acá podemos ver apóstoles. Pablo no está diciendo que ciertos dones fueron dados a los hombres para que llegaran a ser apóstoles, sino que quienes recibieron los dones fueron a su vez entregados a la iglesia. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1022. Repito, Pablo no está diciendo que ciertos dones fueron dados a los hombres para que llegaran a ser apóstoles, sino que quienes recibieron los dones fueron a su vez entregados a la iglesia. Profetas. Los profetas, dice el mismo libro, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1022, exponían y explicaban la voluntad de Dios que les había sido dada a conocer. Ese es el trabajo de los profetas. Evangelistas. Miren, yo quiero notar por qué he puesto dos versiones acá. Miren, en la versión Reina Valera 1960 dice evangelista, pero no dice cuál es la función del evangelista. Mientras que en la versión Dios habla hoy dice a otros anunciar el evangelio. Bendito Dios. Por eso es bueno estudiar de una versión a otra. Yo no sé qué es un evangelista. Si me quedo con la versión Reina Valera 1960, puedo tergiversar la función de un evangelista y creer que un evangelista tiene la función de un pastor y reclamarle al evangelista cuando no cumpla la función de pastores. Pero la función del evangelista, según Dios habla hoy, es anunciar el evangelio.
Dice el comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1022. El ministerio de los evangelistas era principalmente para los pagados, mientras que los pastores y maestros servían a las congregaciones de cristianos. No confundamos una función con la otra. ¿Con qué fin la iglesia fue dotada de dones espirituales? Efesios 4:12. Reina Valera 1960 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy nos dice así: así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces acá vemos la definición de ministerio. Tu ministerio debe ser un trabajo de servicio para preparar al cuerpo de Cristo, para preparar al pueblo, edificando el cuerpo de Cristo. ¡Santo! Oye, graben esto, que no creo que lo vuelva a repetir. No sé ni cómo salió, por obra y gracia del Espíritu Santo. Los dones tienen como meta final preparar, perfeccionar, capacitar a los miembros de la iglesia para servir y trabajar a favor de los que ya permanecen en la iglesia. Pertenecen a la iglesia. Escuche bien, por favor, otra vez lo leo. Los dones tienen como meta final preparar, perfeccionar, capacitar a los miembros de la iglesia para servir y trabajar a favor de los que ya pertenecen a la iglesia, así como también por los que han de llegar a formar parte de la iglesia de Cristo. Cuidado con el uso que le das a lo que no es tuyo. La iglesia ha sido constituida y edificada para llegar a la unidad de la fe y el conocimiento de Jesucristo, para que todos lleguemos a la madurez, para que todos alcancemos la semejanza de Cristo. Para lograr todo esto, nos necesitamos mutuamente. Te necesitamos a ti. Ven con nosotros y caminemos juntos al cielo. La invitación es porque para mañana jueves conozcamos la pregunta, la respuesta a la pregunta. ¿Y la iglesia para qué? ¿Una iglesia para qué? Hoy te hemos dado una pequeña ayuda para llegar a la unidad de la fe y el conocimiento de Jesucristo, para que todos lleguemos a la madurez, para que todos alcancemos la semejanza de Cristo, con Cristo. Pero para lograr esto, mi amigo, nos necesitamos mutuamente. Te repito, como iglesia, te necesitamos a ti.
Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a saber cuán grande podemos llegar a ser solo si nos dejamos conducir como iglesia. No como Cristo solo, como iglesia. No como un ministerio independiente, sino como un ministerio que es parte de la iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a formar parte de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo, cuya cabeza y esposo es Jesucristo. Lo pedimos todo, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos al final de nuestra programación de la Escuela Sabática para el día de hoy. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y le esperamos mañana, cuando veremos una iglesia. ¿Para qué? Dios te bendiga. Dame unos segundos mientras preparo el cambio para nuestro último y más preciado segmento. La Escuela Sabática Regular. Ya regresamos.